la clasificación de variables independientes, intervinientes y dependientes. Entonces, tenemos tres tipos de variables. Variables independientes o causales son las variables que producen un fenómeno. Variables que producen un fenómeno. Intervinientes o mediadoras, variables que pueden estar presentes en una situación determinada, variables que pueden ayudar a las independientes a producir un fenómeno, o variables que pueden estar ausentes. Y finalmente, las variables dependientes, que son variables que necesariamente deben ser el resultado, la consecuencia de las dos primeras. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros hemos mencionado además que cuando hablamos de ciencias sociales, este tipo de relación causal es una relación indeterminista. Es decir, que en los fenómenos sociales, específicamente políticos, las variables independientes podrían convertirse en variables dependientes y las variables dependientes podrían terminar como variables independientes. Pero no en el mismo momento. No en el mismo momento. El ejemplo que poníamos, y vamos a volverlo a repetir, es el trabajo que lleva a cabo Maurice Duverger en los años 50, partidos políticos. En ese trabajo, decíamos, él identifica como variable independiente al sistema electoral y como variable dependiente al sistema de partidos. Los cambios que se produzcan dentro del sistema electoral, las diferentes combinaciones que puedan realizarse, tendrán una consecuencia desde la perspectiva de Duverger en el funcionamiento del sistema de partidos. Entonces, ahí tenemos una relación de causalidad. Pero decíamos que en los años 90, y de repente ya desde los 80 con Sartori, pero básicamente en los 90 Joseph Colomer, este tipo de relación se invierte, ¿no? Colomer explica que más bien serían los sistemas de partidos quienes actúan como variables independientes y que permiten entender cómo varían los sistemas electorales dependiendo de las características del interés, de la voluntad política y de la fuerza política que tengan los partidos en un momento determinado dentro de un sistema político determinado. Variable, entonces, hace referencia a las propiedades o características de los objetos, individuos, fenómenos que queremos estudiar. Pero eso no termina siendo suficiente para el proceso de la investigación, porque hay muchas variables que no tienen referentes empíricos directos, y acá entramos a un problema del lenguaje. Hemos mencionado anteriormente que el lenguaje en ciencia política tiende a ser un lenguaje especializado, pero que en realidad todavía se encuentra en un proceso de construcción. Un lenguaje especializado implicará la existencia de categorías que tengan referentes empíricos directos.
como ocurre en otras disciplinas. La economía, la psicología, son dos disciplinas en donde se ha avanzado mucho respecto al uso de categorías con referentes empíricos directos. ¿Qué hacemos en el caso de ciencia política? ¿Cómo lidiar con este problema? Sartori, en su trabajo La política, lógica y método de las ciencias sociales, habla precisamente del problema del lenguaje. Y él considera que existen dos problemas importantes que atacar: el problema de vaguedad y el problema de ambigüedad. El problema de vaguedad y el problema de ambigüedad. El primero se soluciona a través de definiciones declarativas. ¿Qué es una definición declarativa? Cuando ustedes recurren a un diccionario y ven cuál es el uso que se le da a una categoría a través del diccionario, eso es una definición declarativa. El problema radica en que, en primer lugar, tenemos todavía muy pocos diccionarios dentro de ciencia política. El de Norberto Bobbio sigue siendo un importante referente, su diccionario de política, pero al igual que el de Norberto Bobbio, también podría ser el texto de Dieter Nolle, ¿no? Diccionario de Ciencia Política de Dieter Nolle, publicado en el 2006. Pero eso solo soluciona parte del problema. El problema más importante lo tenemos en el referente empírico. ¿Cómo entonces hacemos los investigadores para solucionar el problema del referente empírico? Y la solución que propone Sartori es el hacer uso de definiciones operativas. ¿Qué es una definición operativa? Una definición construida por el propio investigador a partir de las características del objeto o categoría que se quiere definir. Quiere decir entonces que lo que hacemos es identificar las características o propiedades más importantes del objeto y definirlas en función a estas características. Claro, con eso tenemos una definición mucho más empírica, aunque hemos reducido, hemos restringido su uso, su utilización. Esas características se expresan en la definición operacional a través de los indicadores. Un indicador es un referente empírico directo. Un indicador es un referente empírico directo, factible de cuantificarse. Entiéndase bien, de cuantificarse, no necesariamente medirse. Quiere decir que también existe una diferencia entre cuantificar y medir. Muchas veces se habla, por ejemplo, cuando se hacen encuestas, que se está haciendo mediciones de opinión pública, lo que no es cierto. No se está midiendo a la opinión pública, porque para hacer mediciones necesitamos un patrón de medida. Veamos, por ejemplo, si nosotros queremos medir altitud o el largo de algo, utilizamos
¿Qué patrón de medida? El metro, ¿cierto? ¿Y cuál es el patrón de medida cuando queremos supuestamente medir opinión pública? No existe. No hay entonces un patrón de medida. Lo que estamos haciendo es cuantificar la opinión. Y la cuantificación, si es importante, ha ayudado a avanzar a la ciencia política, pero hay que tener en cuenta que se trata solo de eso, de cuantificación, que todavía estamos bastante lejos de poder elaborar mediciones.